Nosotros estamos listos en Venezuela para la unión. Hace más de 2 siglos que estamos listos y preparados para la unión de nuestros pueblos, para levantar las banderas de Miranda, de Bolívar, de Ayacucho. Estamos listos, presidente Petro, para unirnos. Estamos listos, presidente Lula, para unirnos. Presidenta Claudia, para unirnos. Estamos listos hace más de 2 siglos, los venezolanos y las venezolanas. Sigamos ese camino. Sigamos el proyecto histórico que nos dio la vida como naciones libres y soberanas. No abandonemos jamás ese camino. Jamás será vencido. Bueno, eso es lo que ha dicho la presidenta, en este caso de vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Pero en ese mismo pronunciamiento también ha remarcado lo siguiente, no sé si lo tengo acá, y una nota de prensa dice, a ver, aquí está. Delcy Rodríguez dice a Estados Unidos: si quieren el petróleo y el gas de Venezuela, tiene que pagarlo, ¿no? Esa es la respuesta que han marcado como línea política internacional en relación a Estados Unidos. Por otro lado, lo dicho por Donald Trump, en este caso, de que Venezuela habría robado a petróleos de Estados Unidos, esto ha generado también opiniones dentro propio, digamos, Estados Unidos. Esta opinión dice: Trump afirma que Venezuela robó campos petroleros de Estados Unidos y desata una reacción nacionalista. Las declaraciones de Trump juegan a favor de un principio básico del movimiento revolucionario bolivariano de Hugo Chávez, que Estados Unidos conspira para apoderarse del petróleo de Venezuela. Justamente, varios medios han tomado nota de lo que dijo hace días atrás el señor Trump. Por ejemplo, estamos viendo aquí, publicado por RT, dice: Trump sobre Venezuela: nos arrebataron todo nuestro petróleo. En declaración a la prensa, reiteró que el país caribeño le tomó ilegalmente afirmación que fue repudiada firmemente por Caracas. Otro aquí, ya aparecen una especie de gráficos. Dice: nuevo nivel desbloqueado, ¿no? Trump dice que Venezuela le robó el petróleo. Venezuela a Estados Unidos. Venezuela nos robó nuestro petróleo, es lo que le diría Trump. Simbólicamente le han puesto una caricatura, digamos en modo águila. Y analistas internacionales dicen, por ejemplo, Estados Unidos desnuda sus intenciones en Venezuela con la confiscación de buques que transportan petróleo venezolano. Estados Unidos desnuda sus verdaderas intenciones acerca o hacerse con el crudo y otras riquezas del país sudamericano, sostiene el analista internacional Ángel Rafael, en razón de que en Venezuela hay una dictadura, algo parecido, o que hay narcotráfico, o que Estados Unidos lucha contra ellas. En realidad era la narrativa para entrar con ese pretexto al país caribeño para extraer petróleo venezolano. Y como hemos visto, la respuesta ha sido bien claro, ¿no? Si quieren petróleo de Venezuela, tienen que pagar, ¿no? Tienen que pagar, ¿no? Ahí está Delcy Rodríguez, dice: si quieren el petróleo y el gas de Venezuela, tienen que pagarlo. Es lo que ha remarcado la vicepresidenta de Venezuela en respuesta a Estados Unidos. Por cierto, hay un video que está circulando en las redes sociales, lo dicho por, en este caso, por Chávez, nada menos. Vamos a recordarlo. Este país, nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno, tiene una importancia, una importancia grande.
si lo vamos a ver por el lado económico, la primera reserva de petróleo de este mundo. ¿Ve? Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes: Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero te estoy hablando de los gigantes petroleros. Ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo. ¿Cómo es que te llamas tú? Elena, como mi madre. Elena, fíjate. Todos los presidentes que por aquí han pasado, desde hace 100 años, y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, comenzando el siglo XX. Después Isaías Medina. Después Carlos Delgado. Antes de él Rómulo Gallegos, un gran escritor. Carlos Delgado lo asesinaron. Y yo, derrocado. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente necesitan ese petróleo. Yo creo que ese es un factor de mucho peso, que no tiene que ver exactamente con el miedo, porque ¿quién le va a tener miedo a Chávez? A nosotros, pues somos gente de paz. Nosotros cuando nos metemos con alguien es porque nos defendemos. Como dice una copla llanera: yo soy como el espinito, esa es una mata en el llano. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. ¿Sí? Entonces no creo que sea miedo, sino es parte del juego político. Pero además de eso, Venezuela, además del petróleo, está la parte política. Se trata de lo que algunos llaman el mal ejemplo. El mal ejemplo de Venezuela, ¿ves? Bueno, algunos lo llaman ellos el mal ejemplo. El golpe contra nosotros aquí lo lanzaron y quizás se apresuraron un poco. ¿Tú sabes por qué? En mi criterio, antes de que ganara Lula las elecciones. Porque fue el golpe de 2002, siendo Lula candidato. Bueno, pasó lo que pasó, gana Lula, y luego comienza un proceso de un despertar, un renacimiento del proyecto Sur, o del proyecto Suramérica, que tenía más de 100 años y mucho más que defenestrado, cercenado. ¿Cuántos golpes de Estado dieron aquí, en este continente? ¿Cuántos han dado? Y todos, sin excepción, planificados desde Washington. Bueno, ahí está, ¿no? Cada quien va a sacar su conclusión, pero lo cierto es que han traído a la memoria de todo lo que ya había advertido, en este caso, el señor Chávez, ¿no?, en relación a Venezuela. Aquí ya otros también han comentado de lo que ha dicho Donald Trump, ¿no?, de tomar el petróleo a la fuerza. Atención. Lo más importante, se les cayó toda la narrativa del narcotráfico. Acaban de matar 8 personas, ya van casi 90. Y saben que prontico les van a abrir investigación al Congreso, porque tienen que explicarlo, porque son 90 personas en donde no aparecen testigos, no aparece droga, no aparece nada, no aparece ninguna acusación, no aparecen antecedentes, nada, nombre o nada. Son 90 pescadores que los han matado. Pero la explicación es simple. O sea, dime que le está pasando por el cerebro al idiota este de la Casa Blanca. Pues el tipo es idiota. O tiene una sobreestimación de su ego,
tan terrible que de verdad se creen dueños del mundo. Policía, hay un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados. ¿Quién coño son ellos? ¿Quiénes son ellos? Y repito, Venezuela pertenece a un organismo que se llama la OPEP. Venezuela pertenece a la Organización de las Naciones Unidas. Venezuela pertenece a varios protocolos internacionales. O sea, este se la está tirando a la torera. Y hay que decirle algo más al señor Donald Trump, a ese loco de mierda que está en la Casa Blanca. Hay que decirlo muy claro. Señor, no estamos en los tiempos de Irak, no estamos en los tiempos de Libia. Y de verdad, la invencibilidad de ustedes está hoy cuestionada. ¿De verdad no lo han pensado? ¿De verdad no habrá nadie que se le sienta al lado y le diga, mire hermano, eso no puede ser, usted no puede seguir haciendo esto? Es la locura, hermano. De verdad se los digo. Y al pueblo norteamericano, que hubo una movilización bien importante y hay un enorme rechazo a la política de guerra que tiene Donald Trump, solamente le pedimos movilícense. Movilícense. Porque una guerra, repito, en las condiciones económicas que tiene ese pequeño grupo, que lo que ha hecho es enriquecerse a costa de los impuestos y a costa del norteamericano, del pueblo norteamericano, así como lo oyen, esos señores van a tener que en algún momento tratar de robar por todos lados. Ejercen la piratería, se convirtieron en bucaneros, pues ya no les importa. Ya nos habían robado en una ocasión, nos robaron unos petroleros una gasolina que venía, en plenas sanciones, o lo que llaman medidas coercitivas unilaterales criminales. Y este señor otra vez, burdo, porque es burdo, es estúpido, es idiota, tiene una reacción de ese tipo en contra de Venezuela. Finalizando el año, Venezuela movilizándose, porque les repito, nosotros estamos permanentemente alerta. Y yo le repito a la Casa Blanca, le repito al Departamento de Estado, y si es que hay gente pensante allí, no lo hagan. O sea, voltea a alguien a decirle al señor Donald Trump que está loco, desesperado, la economía norteamericana está cayendo, pero a pasos agigantados. Aparte de eso, están comenzando a aparecer las fotos del señor Trump con menores de edad, con el caso Epstein, y eso también lo tiene loco. Ustedes verán qué hacen. Es lo que también se ha difundido mucho, pero aquí hay otro. En este caso, en la ONU, ¿no? En este caso, Samuel Moncada denuncia la amenaza de bloqueo naval de Trump contra Venezuela. Y ahí remarcó también la intención de Estados Unidos por tema de Venezuela. El 16 de diciembre de este año, el presidente de los Estados Unidos de América anunció al mundo que las tierras y el petróleo venezolano le pertenecen y que deben serle entregadas de inmediato, pues en caso en que no se cumplan sus órdenes, la armada más poderosa de la historia efectuará un bloqueo naval y aéreo a Venezuela. Con la confesión pública de este acto criminal, el presidente de los Estados Unidos de América pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela. No existe un instrumento jurídico que quede en pie frente a esta monstruosa declaración. La Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Constitucional Internacional, las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, la jurisprudencia de las Cortes Internacionales y la Convención del Derecho del Mar, todos. Se trata de una grotesca ofensa violatoria de toda norma civilizacional. Eso es el colonialismo, un crimen de agresión. Los Estados Unidos de América están imponiendo el caos y la destrucción en las relaciones internacionales del mismo modo en que lo hicieron los actores malignos previos a la Segunda Guerra Mundial. La diplomacia de las cañoneras no tiene cabida en el siglo XXI. La República Bolivariana de Venezuela defenderá su soberanía, integridad territorial e independencia en todos los campos necesarios con el fin de mantener la paz y la seguridad de la nación y restituir la seguridad internacional. Es lo que remarcó en este caso el vocero diplomático de Venezuela.
Hace días también la presidenta de México se ha pronunciado en cuanto a lo dicho por Estados Unidos por caso Venezuela. Vamos a escuchar qué es lo que también remarca como país, en este caso, integrante de la ONU y sobre todo qué postura tiene en campo internacional. Por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México. ¿Cómo comprender lo que ha pasado hace días atrás de lo que dijo Donald Trump de que Venezuela le ha robado el petróleo, digamos, mejor dicho, claro, ¿no? Venezuela robó el petróleo a Estados Unidos. Bueno, francamente es una cosa que no tiene ningún sentido, no tiene la menor explicación. Los países son dueños, los estados son dueños de las riquezas que existen en su territorio. El territorio que existe en el suelo peruano es de los peruanos. El oro que existe en el Perú es peruano, la plata que existe es peruana, el cobre es peruano, del mismo modo que el cobre que existe en Chile es chileno y el trigo que existe en Argentina es argentino. No tiene sentido considerar que Estados Unidos es dueño de la riqueza de todos estos países, porque si fuera así, entonces Estados Unidos nos va a cobrar y nos va a exigir que le devolvamos todo lo que supuestamente le hemos robado. Y si no le devolvemos, nos va a pretender ocupar militarmente, nos va a mandar un portaaviones como el Gerald Ford y nos va a meter al frente a 15,000 infantes de marina y nos va a invadir los barcos que quieren venir al Perú y nos va a bloquear. Esto en realidad podría considerarse una expresión de demencia senil, pero en realidad no es demencia, es la expresión más típica de la prepotencia imperialista en nuestro tiempo. Lo que ocurre es que Estados Unidos se encuentra en una situación particularmente grave. Justamente, o sea, ¿sí? ¿por qué, digamos, ese tipo de comportamiento de una manera ya, vamos a decirlo, casi ligera, pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta que ellos tienen un respaldo, digamos, militar, tienen bases militares en varios países? Bueno, ellos tienen 900 bases militares en 900 lugares en el territorio internacional y tienen más de 2 millones de soldados en el exterior. Lo que ocurre es que Estados Unidos está actualmente en una situación muy complicada y Trump es consciente de eso. Ellos están convencidos que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó y creen que el enemigo en esta Tercera Guerra Mundial es el socialismo. Y el socialismo está representado en primer lugar por la República Popular China. Entonces la guerra, que ya comenzó, va a ser finalmente una guerra entre Estados Unidos y China. Entonces lo que Estados Unidos necesita son 3 cosas fundamentales. En primer lugar, aislar a China con el propósito de impedir que tenga aliados. Y si tiene aliados, que esos aliados sean pequeños, sean frágiles, sean débiles y no puedan proporcionarle la ayuda indispensable. En segundo lugar, necesita domesticar a quienes, estando fuera de sus fronteras, fuera de la frontera de Estados Unidos, en el continente europeo, tengan que sentirse sometidos a la política norteamericana porque son económica y militarmente dependientes, más débiles. Y en tercer lugar, necesita cerrar su propio coto
es decir, su propio territorio. Y para Estados Unidos su territorio es América, es el continente americano. Necesita entonces que el continente americano, en primer lugar, no permita la presencia de fuerzas extracontinentales que puedan succionar, entre comillas, la riqueza de los países de la región. Y en segundo lugar, no permite que haya gobiernos desafectos a la política norteamericana, porque entonces podría ocurrir que estos gobiernos desafectos a la política norteamericana generen resistencia a la aplicación de la política norteamericana en el plano de la guerra. Entonces necesita cerrar América de tal manera que América sea una fuente pasiva de provisión de recursos, pero al mismo tiempo sea un patio trasero seguro por donde no le va a venir ningún ataque, ninguna resistencia y ninguna dificultad. Bueno, el problema es que en el plano concreto esto tiene sus dificultades, porque en América Latina hay gobiernos ya que existen que no están dispuestos a alterar su política en función de los intereses de los Estados Unidos. Hay en América Latina lo que se llama el proceso emancipador latinoamericano. Esto comenzó en realidad desde 1959 con Cuba, cuando la revolución de Fidel, pero se ha ido extendiendo en revoluciones profundas, como la de Nicaragua en 1979, los sandinistas, y como la revolución venezolana a partir de Hugo Chávez y continuada por Maduro. Pero por lo menos en la región hay 3 países que ya tienen un signo político distinto y contrario al de los Estados Unidos. Pero además hay países que sin tener un signo distinto y contrario tienen sí una señal diferente. Soberanista. No están de acuerdo con la política norteamericana. Es México, es Colombia, es Brasil. Hasta hace muy poco ha sido también Nicaragua, hasta hace muy poco ha sido Bolivia, hasta hace muy poco ha sido Chile, hasta hace poco ha sido Argentina también, con el gobierno anterior al señor Milei. Entonces, Estados Unidos lo que está buscando es voltear el escenario continental, derribar a los gobiernos que pueda derribar, neutralizar a los gobiernos que pueda neutralizar y seducir a los gobiernos que pueda seducir. Pues derribar a los gobiernos que pueda derribar, bueno, es la campaña contra Venezuela, contra Cuba y contra Nicaragua. Combatir a los gobiernos a los que no puede derribar, pero por lo menos pueda neutralizar. Es enfrentar a México, enfrentar a Colombia, enfrentar a Brasil para que no sean oposición. Y ciertamente seducir a los que pueda seducir. Y entonces el señor Trump sale declarando que Estados Unidos considera que el Perú puede ser su amigo más seguro en el marco de los países que no forman parte de la OTAN. Entonces, para muchos que no comprendemos la OTAN, ¿qué es la OTAN? La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una organización militar que surgió en 1947, cuando Estados Unidos, en la Guerra Fría, decidió organizar a los ejércitos del llamado mundo occidental y cristiano para enfrentarse en una hipotética guerra a la Unión Soviética. Entonces, como esa guerra debía hacerse normalmente en el hemisferio norte, Estados Unidos organizó la Organización del Tratado del Atlántico Norte. También también hizo la Organización del Tratado del Atlántico Sur, pero eso tuvo menos resonancia. La OTAN sí se convirtió en la fuerza fundamental porque estuvo en el centro de la confrontación en la Guerra Fría. Hay que considerar que la Unión Soviética en ese contexto organizó en contrapartida de la OTAN lo que se denominó el Pacto de Varsovia
El Pacto de Varsovia era también un acuerdo militar de los países socialistas para enfrentar una ofensiva militar de la OTAN. Entonces, en el marco de la Guerra Fría, estaban organizadas las estructuras militares antagónicas. Pero ya acabó la Guerra Fría, el Pacto de Varsovia se disolvió, no existe más, y la OTAN no tiene razón de existir, debiera disolverse. Pero existe. Estados Unidos no la quiere disolver. Estados Unidos lo que quiere es convertirla en fuerza de dominio mundial. Por eso la ha abierto. Ahora hay 29 países que forman parte de la OTAN. O sea, ya no es solo Estados Unidos, Inglaterra y Francia, sino hay una cantidad de países, incluso países pequeños como los Países Bajos, como Suecia, como Noruega, como Bélgica, como España, como Portugal, que forman parte de la OTAN. La OTAN está integrada prácticamente por todos los países del cono norte. Incluso el gobierno de Duque en Colombia incorporó a Colombia en la OTAN. Colombia es el único país de América Latina que forma parte de la OTAN. Y Estados Unidos facilitó esa ocupación porque en el gobierno de Duque lo que Estados Unidos quería era promover una guerra entre Colombia y Venezuela. Entonces, si se producía un conflicto militar entre Colombia y Venezuela atacaba, digamos, a Colombia, podía decir Estados Unidos que un país de la OTAN, en este caso Colombia, era atacado por Venezuela. Razón por la que la OTAN debía solidarizarse con ese país e intervenir en defensa de Colombia contra Venezuela. Entonces traía toda la guerra de Europa a favor de Colombia, entre comillas, contra Venezuela. Lo que quería era que la OTAN le declare la guerra a Venezuela. Eso fracasó por absurdo, pero fracasó además porque en Colombia hubo elecciones y ganó la oposición, y ganó Gustavo Petro, que es un presidente de posiciones progresistas. Entonces eso se frustró. Ahora Estados Unidos lo que quiere es atacar directamente a Venezuela. Ya no tiene otra alternativa. Fracasó el plan de derribar al gobierno a través de un golpe de Estado. Fracasó el plan de ganar ese gobierno por vía electoral. Fracasó el plan de atacar a Venezuela por vía de frontera con Colombia. Fracasó el plan de generar la subversión a través de insurrecciones armadas. Fracasó el plan de minar la influencia popular del gobierno de Colombia. Entonces ahora lo único que le queda es atacar directamente. Y por eso está haciendo la ofensiva que todos conocemos. Ahora, preguntaba todo digamos, prácticas poco conocidas para nosotros, pero cuando hablamos de que Perú formaría parte de la OTAN como agregado o invitado o algo parecido, ¿cuál sería la finalidad también? No, el Perú no formaría parte de la OTAN, o sea, pero no está previsto. Claro. La OTAN debe estar formada por países del Tratado del Atlántico Norte, claro, o sea, del hemisferio norte, del Ecuador para arriba, no del Ecuador para abajo. Entonces, el Perú no podría formar parte de la OTAN. Por eso dice Trump, sería el mejor amigo fuera del marco de la OTAN. Pero la finalidad, ¿cuál sería? Tiene que estar en la OTAN para ser nuestro mejor amigo. Ya. Pero el fin último es para hacer lo mismo que pretendió hacer con Colombia a Venezuela. Sí, naturalmente que sí. Aportar al ataque contra Venezuela desde el Perú. Si se produce. Por eso es que acaba de producirse, por ejemplo, una declaración de 6 países. 6 países donde está Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Argentina y Perú. O Paraguay también, uno menos ahí. Claro. Paraguay también está, y Perú, donde ellos condenan a Venezuela en el conflicto con el Caribe. Rechazan la política agresiva del gobierno de Venezuela.
cuando lo que tienen que condenar es la política agresiva del gobierno de los Estados Unidos. Claro. Porque no es Venezuela la que está agrediendo a nadie, es Estados Unidos el que está agrediendo. Lo que están haciendo esos países es decir, aquí estamos presentes, acá firmamos tarjeta para decirle a Estados Unidos que somos solidarios con ellos y que estamos dispuestos a ayudar. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, de ahí vamos a volver al tema netamente el petróleo, lo que ha dicho el robo de Venezuela hacia Estados Unidos, pero quería yo volver al tema de la geopolítica en cuanto a la presencia china en América Latina, particularmente Perú. Recordará, la vez pasada hicimos un programa en relación a APEC y que veíamos cómo es que los que hoy tienen el control del poder en el Perú, en el Congreso de la República, en el Palacio de Gobierno, a China lo recibieron, digamos, con buena, intenciones, vamos a decirlo, de que haya estado ahí presente en la PEC. Y lo condecoraron y hablaron, digamos, lado positivo. El propio Rafael López Aliaga, cuando fue alcalde de Lima, lanzó elogios y no dijo nada, muerte al comunismo, nada de eso, sino que fue lo contrario. ¿Qué va a pasar ahora en lo que más o menos, lo que ya sabemos en caso Puerto Chancay? Bueno, primero yo quería complementar una cosa pequeña en relación al caso de Venezuela. Hay que recordar solamente en el caso de Venezuela que el petróleo venezolano efectivamente fue explotado por empresas norteamericanas hasta 1974. En 1974 el gobierno de Venezuela resolvió nacionalizar el petróleo y llegó a un acuerdo con las empresas norteamericanas y les pagó una indemnización, les compró, digamos, una indemnización, y el petróleo pasó a ser de propiedad completa del Estado venezolano. Las empresas norteamericanas se retiraron de Venezuela. Pero es 1974, es decir, hace 70 años. Claro. Mucho antes del gobierno de Chávez, mucho antes del gobierno de Maduro, mucho antes del gobierno del proceso emancipador latinoamericano, mucho antes de lo que ocurriera todo lo que está pasando ahora. Incluso en ese lapso ha pasado hasta el anterior gobierno de Donald Trump. Donald Trump no dijo nada de que Estados Unidos era dueño del petróleo venezolano. Recién ha sacado eso ahora, porque le conviene como herramienta de agresión. Bueno, ahora en relación a China, ahí hay dos cosas. Uno, la política de los políticos, entre comillas, peruanos, se explica porque los políticos peruanos son rastreros. Esos se arrastran como alambicones detrás de cualquier amo. Ellos no tienen en ese sentido bandera. Ellos pueden hablar contra los comunistas cuando los comunistas están en su país. Pero si los comunistas dirigen un país importante como China, no solo les dan la mano y los condecoran, sino además los declaran personalidades ilustres y los reciben por el más alto nivel, porque son importantes, porque son fuertes, porque quieren quedar bien con ellos. Entonces son adulones. Esa es una característica de Rospigliosi, de Gerí, de Dina Boluarte, de toda la camarilla esta genuflexa y corrupta que tiene en sus manos el poder en estas décadas en nuestra patria. Esa es una cosa. La otra cosa tiene que ver con la presencia china real en el mundo. Lo real es que China es hoy la fábrica más importante del mundo. Si nosotros queremos comprar automóviles, los mejores automóviles, los automóviles más importantes, económicos y efectivos del año, se fabrican en China. Si queremos comprar ropa, la ropa china es la más cotizada. Si queremos comprar cualquier objeto,
que se produzca en el mundo, el objeto chino es lo más importante. Por eso es que cuando se va al mercado y se toma cualquier mercadería, lo primero que se ve dice fabricado en China. Made in China. Es decir, hecho en China. China es la fábrica del mundo. Bueno, pues ningún país puede ignorar entonces a China. No tiene sentido que un país diga, nosotros no tenemos nada que ver con China, no vamos a comerciar con China, porque quien se perjudica con eso no es China, quien se perjudica es el país. Bueno, en el caso nuestro, lo que ha ocurrido en el Perú es que los chinos vieron una cosa que el gobierno del Perú no vio nunca, que tenían un puerto, el puerto de Chancay. Como el gobierno peruano ve el Perú solo Lima, para el gobierno peruano el Perú es Lima y solo Lima, no se dio cuenta que existía Chancay. Los chinos vieron que existía Chancay, invirtieron dinero en Chancay, construyeron Chancay, hicieron un proyecto de desarrollo en Chancay, diseñaron un puerto en Chancay, y cuando tenían todo listo, se presentaron a la licitación y ganaron de lejos la licitación. Y entonces ya el gobierno peruano en ese momento no pudo decirles no a los chinos. Tuvo que admitir a regañadientes y sin querer, queriendo, tuvo que admitir la presencia china. Queriendo porque lo que querían era la plata, pero no querían ciertamente a los chinos. Claro. Los chinos están haciendo en Chancay lo que hacen en cualquier puerto de China, es decir, convertirlo en un gran centro de atracción económica, en el contexto en el cual el puerto de Chancay se puede, y de hecho se está convirtiendo en el puerto más importante del Asia en relación a Asia desde América Latina. O sea, el nexo entre América Latina y Asia. Los productos brasileños vienen a Chancay, los productos bolivianos, paraguayos, argentinos vienen a Chancay, los productos chilenos suben a Chancay y los colombianos y ecuatorianos bajan a Chancay. Y de Chancay se van a Shanghái, que es el puerto chino complementario. Bueno, eso forma parte de la estrategia de extensión, no de expansión, sino de extensión de China en el escenario mundial. Y eso es muy importante, porque China es hoy no solo la primera fábrica del mundo, sino que en muchos aspectos es la primera potencia mundial. Y si hoy es la primera potencia mundial, imagínense ustedes lo que va a ser dentro de 20 años o dentro de 50 años. Va a ser largamente la primera potencia mundial. Estados Unidos en ese lapso va a desaparecer y China va a convertirse en la fuerza más importante del planeta. En este contexto, entonces, el Perú va a poder tener la posibilidad de desarrollar en otro escenario y en otras condiciones. Vamos entrando ahí. Hemos vivido experiencias vamos a hablar solamente de 2016 hasta ahora, porque desde ahí hemos tenido cierta inestabilidad política. Eso va a permitir aprovechar todo lo que más o menos hemos podido ver desde la visión china en cuanto al movimiento económico mundial. Bueno, China se está fortaleciendo en el plano internacional. Claro. Y además una alianza de China con Rusia consolida eso. Claro. Pero además ya no vivimos un mundo unipolar, vivimos un mundo multipolar. Hay potencias económicas que están surgiendo de manera multilateral. Entonces los BRICS, por ejemplo, que es Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, constituyen ya un polo de atracción muy importante. El Mercosur constituye un polo de atracción importante, por supuesto mucho menor que el BRIC, pero existen varios polos de atracción
que convierten al mundo en un mundo multipolar. Ya no es un mundo unipolar. Entonces, las relaciones económicas entre los estados se van a facilitar. Claro. Porque los países van a tener posibilidades de trabajar con unos u otros núcleos económicos, con una u otras unidades económicas que les van a permitir con eso avanzar en sus proyectos. Entonces, el mundo va a tener más condiciones para salir adelante con esas ofertas multipolares. Pero yo preguntaba también al mismo tiempo, ¿qué posibilidad tenemos nosotros como peruanos, como nación, que podríamos también entrar al ritmo de lo que plantean esos países de economías alternativas a nivel, digamos, mundial, en relación de que nuestro país está viviendo permanente inestabilidad política? Desde 2016 vivimos una inestabilidad con PPK, sabemos cómo terminó, con Pedro Castillo sabemos cómo estamos viviendo ahora y los efectos que vivimos hoy. Claro, pero esa inestabilidad es artificial, no es consustancial a la naturaleza de los peruanos. No es que los peruanos seamos así. Lo que ocurre es que hay un cogollo de políticos corruptos que buscan la inestabilidad de cualquier gobierno si es que ellos no son gobierno. Entonces, si surge un gobierno que no es el de ellos, hay que generar crisis, caos, vacarlo, disolverlo, descalificarlo, derribarlo, hacer lo que fuera, hacerlo caer y enlodarlo, que no exista más, porque ese gobierno no es el nuestro, ¿ya? Porque lo que queremos es nosotros el poder. Esa es la palabra de Keiko Fujimori y el núcleo que forma parte de ese entorno. Bueno, pero eso tiene pues un límite. Eso puede vivir 5 años, puede vivir, qué sé yo, 7, 8, 10 años tal vez, pero tiene un límite. Llega un momento en que la gente va a decir que esto ya basta, ya. Bueno, cuando seamos capaces de constituir un gobierno sólido que logre realmente fortalecer la imagen del Estado, entonces estaremos en condiciones de imponer una política que responda a los intereses nacionales. Justamente. Acá se requiere un gobierno que reúna 2 requisitos, nada más. Un gobierno que sea eficiente y 2, un gobierno que sea honrado. Un gobierno que tenga esos 2 requisitos, eficiencia y honradez, es un gobierno que va a ser capaz de encarar y resolver muchos de los grandes problemas que afronta el país. Y siendo capaz de eso, va a ganar la simpatía ciudadana. Castillo pudo haber sido eso. El problema es que, primero, Castillo era un improvisado, un hombre sin experiencia política, que fue promovido a partir de su condición de dirigente sindical. Dirigente sindical episódico, coyuntural, derivado de un conflicto que fue la huelga del magisterio del 2017. No tenía más trayectoria y más mérito que ese. Segundo, que ganó las elecciones porque había la necesidad de derrotar a la ultraderecha. Claro. Y entonces la gente miró a un candidato que pudiera derrotar a la ultraderecha. Y pensó que Castillo podía ser. Tercero, Castillo en el gobierno se rodeó de gente que era maléfica. Si usted ve los egresados, mejor dicho, los ministros o los colaboradores o los principales funcionarios del aparato del Estado en el gobierno de Castillo, tienen un común denominador.
Todos ellos eran egresados de la Universidad Federico Villarreal. Todos ellos eran amigos que se conocían de antes y habían sido convocados por uno o dos de ellos para colaborar con Castillo. Bueno, estos amigos egresados de la Villarreal eran apristas. La Villarreal era un nudo de apristas. Claro. Y efectivamente varios de los colaboradores de Castillo han resultado apristas, y por eso es que contra ellos no ha habido ya más nada, ninguna acusación, ningún cargo contra ninguno. Todos están libres y no les ha pasado nada. Los que están acusados son el propio Castillo, algunos de sus ministros más caracterizados, que eran Maraví, y otros a los cuales los acusaron de ser senderistas, pero nada más. Y en cambio al secretario general de Palacio de Gobierno, al asesor presidencial para estos efectos, o al asesor presidencial para otros, a esos no los han acusado de nada y no tienen ningún cargo. En realidad era gente que fue infiltrada en el núcleo interno de Castillo. Y en cuarto lugar, que a Castillo no lo dejaron gobernar para nada. Claro. Porque desde el primer día dijeron su elección es fraudulenta y por lo tanto no lo reconocemos, no le admitimos como presidente. La presidenta del Congreso, la señora Alba, ni siquiera le dio la mano cuando fue al Congreso. Le quitó la mano, recuerda. Sí. Y desde el primer instante los parlamentarios, que eran mayoría, hicieron mayoría para elegir una mesa directiva opuesta a Castillo. Si ellos hubieran querido colaborar, hubieran podido perfectamente decir, bueno, pues el señor Castillo ganó las elecciones, necesita una mesa directiva del Congreso que colabore con sus planes. Vamos por primer año a elegir a esa mesa directiva y vamos a ver cómo podemos ayudar para que su gobierno sea exitoso. Pero no, desde el primer momento dijeron nada con él. Desde el primer momento plantearon sacar a Castillo, a como dé lugar. Sí. Y han venido conspirando contra Castillo siempre. Por eso es que hay videos que han salido después, donde Keiko Fujimori dice, ya yo me reuní con los dirigentes de todos los partidos están de acuerdo, todos los partidos quieren sacar a Castillo de todos modos. Ya hemos hecho las coordinaciones con la Fuerza Armada, con la Policía, con la Marina de Guerra, todos están de acuerdo con el mismo propósito. Eso es lo que querían. Bueno, cuando esa situación se supere, cuando haya un gobierno elementalmente decente, que tenga esos dos requisitos, eficiencia y honradez, que gane la voluntad ciudadana de buena fe, entonces no será posible que hagan ellos eso. Ahora, de acuerdo a su planteamiento, y es bueno también remarcar lo que ha dicho, en este contexto que ya se vienen elecciones presidenciales, desde las izquierdas, ¿a quiénes usted lo ve como posible que tenga esos requisitos y las condiciones para un gobierno, lo que plantea usted? Bueno, yo no tengo en primer lugar candidato presidencial propio, no apostaría por nadie en particular. Creo que el problema es que debió trabajarse por la unidad y debió construirse la unidad. Una coalición. Y pudo construirse la unidad. Si no se ha construido la unidad, eso ha sido simple y llanamente responsabilidad de las dirigencias, de los movimientos, grupos y partidos que no fueron capaces de ponerse de acuerdo porque se dejaron ganar por el sectarismo, por el prejuicio, por intereses electorales
y por afanes personales y caudillescos. Es decir, por, digamos, intereses subalternos. Y creo que eso los descalifica. Ahora, ya siendo las cosas como están, creo que hay algunos candidatos de izquierda, como López Chao, por ejemplo, que es un hombre capaz, es un hombre serio, es un hombre honrado, que puede efectivamente hacer un gobierno eficiente y honrado. No un gobierno revolucionario, no un gobierno socialista, no un gobierno radical, no, sino simplemente eficiente y honrado. Creo que Atencio también es otro que puede hacer un gobierno eficiente y honrado, quizá un poco más progresista, quizá un poco más avanzado, quizá un poco más, digamos, a la izquierda que López Chao, probablemente, pero puede ser. Hay también otros candidatos. Sánchez me parece que no tiene mucha fuerza él, pero es el candidato que Castillo está apuntalando. Creo que hay un error ahí cuando en esa fórmula se incluye a Humala como candidato al Senado. Humala, no hay que olvidar que cuando Castillo fue derribado, fue el 7 de septiembre, él se presentó, me parece, el 7 de diciembre, él se presentó en un meeting en la Plaza San Martín, creo el 11 o 12 de diciembre, y pidió apoyar a Dina Boluarte. En pleno contexto de los masacres en Andahuaylas. Eso es la masacre. Y la gente lo votó. Y los propios reservistas de la Fuerza Armada lo obligaron a salir de la plaza. Porque lo rechazaron y lo repudiaron. Que no estuvieron de acuerdo con eso. Bueno, no sé por qué él ha logrado de alguna manera recomponer su imagen, pero ahora aparece como el candidato al Senado, impuesto por Castillo. Yo creo que eso demuestra que Castillo tiene fallas en la selección de su personal. Tiene tendencias erráticas en la selección del personal que lo suele rodear. Si se equivocó el 2001, puede equivocarse otra vez y puede efectivamente escoger mal. Bueno, pero ahí está. Hay, me parece, Nieto también es un candidato. Jorge Nieto. Jorge Nieto también es un candidato que me parece que es eficiente y honrado. Él fue antes, hace algunos años, militante de una organización de izquierda. Ya no es de izquierda. Grupo Valentín, me parece, ¿no? Fue del PUN, del grupo de los zorros del PUN. O sea, de los más, digamos, menos radicales del PUN. Ya, pero ya no es. Ya, entonces es un hombre independiente. Pero es un hombre eficiente y honrado que también puede de alguna manera ser. Creo que hasta ahí van los candidatos de izquierda. Lescano creo que también se definió, sí, centro, izquierda. Yo Lescano también, el propio Forsyth, pero yo creo que esos no tienen, en todo caso, más que Lescano sería Guevara, el que fue gobernador de Cajamarca. Es más coherente que Lescano y es más calificado que Lescano. Ahora, se entiende que vayamos también a un tema que es, que podría ser, no digo que es, el candidato que va a tener respaldo del sur, particularmente de la región de Puno, va a tener la posibilidad de pasarse una vuelta o tal vez ganar digamos, la candidatura presidencial. ¿A quién lo ve más cercano a eso? Bueno, yo creo que efectivamente ahí
las cosas van a marchar de tal manera que nadie va a ganar en primera vuelta. Creo que siempre va a haber una segunda vuelta. Y creo que lo más probable es que haya uno de la derecha en segunda vuelta y uno del movimiento popular en segunda vuelta. Ese de la derecha puede ser López Aliaga, puede ser Keiko Fujimori, puede ser el general William Zapata, o puede ser el periodista que están sacando como novedad, no me acuerdo. Spa. Uno de esos puede pasar a segunda vuelta. Y de la izquierda o del movimiento popular, no de la izquierda, del movimiento popular, puede estar López Chao, puede estar Atencio, puede estar Sánchez, ¿no? Cualquiera de ellos puede estar. Creo que efectivamente el que logre ganar, digamos, el que logre controlar, o más que controlar, tener respaldo. Tener el respaldo de la mayoría del surandino, ese va a pasar a segunda vuelta, y ese es el que puede ganar en segunda vuelta. Ahora, no sé quién, porque, por ejemplo, pienso que López Chao ha estado en Puno, creo que ha sido bien recibido. Creo que Atencio tiene un candidato a la vicepresidencia, que es Carlos, ¿cómo se llama? Quintanilla, que es puneño. Y creo que otros tienen vínculos también con Puno más o menos definidos. No sé cómo anda eso, no tengo información. Pero en sentido común, o digamos, está ahí la posibilidad de que el que tenga respaldo de la región de Puno, y ahí se suman también los demás otros del sur, va a tener la posibilidad de pasar segunda vuelta. Sí, naturalmente que sí. Ahora, volvamos a lo que podría jugar en campo internacional. O sea, desde las izquierdas, ¿cuál es su mirada que hayan tenido una postura, digamos, de alguna otra manera firme en relación, ya sea Venezuela o otros países hermanos, en defensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos? Bueno, en realidad los países de América Latina tienen una opción, digamos, elementalmente decente y legítima, elementalmente justa y absolutamente defendible, que no necesariamente implica ser solidarios con Venezuela, ni apoyar al gobierno de Chávez o de Maduro, ni identificarse necesariamente con el régimen de Nicaragua o de Cuba, no. Eso es otra cosa. Claro. Los gobiernos de América Latina pueden decir: nosotros simplemente somos defensores de la soberanía de los estados y de la independencia de las naciones. ¿Cómo? Y por lo tanto, condenamos cualquier injerencia externa en los asuntos internos de cada país. Bueno, con eso le dicen no a Trump, le dicen no a Estados Unidos. Si los gobiernos hacen eso, demuestran que son elementalmente decentes, que juegan un papel por lo menos justo en el escenario continental. Si no lo hacen así, es porque simplemente son abyectos sirvientes del imperio. No hay otra calificación. El papel de México en este contexto, ¿cómo lo evalúa? México es un país muy importante, tiene una política en favor de la independencia y la soberanía. México ha tenido una tradición en ese sentido desde la Revolución de 1910. Ha defendido siempre la independencia y la soberanía. Siempre se ha opuesto a la injerencia externa en los asuntos internos de los estados. Entonces no le cuesta mucho jugar ese papel. En realidad México, Uruguay, Brasil y Colombia
constituyen el bloque que garantiza esa política. Pero vamos a ver, debieran sumarse los otros países. Ese es un reto para los otros países. Claro. Es un reto que un gobierno elementalmente decente en el Perú o en cualquier otro país de la región debiera asumir. Uh-huh. El papel de Colombia. Bueno, vamos a ver, va a haber elecciones en el 2026 en Colombia. Sí. El mérito de Colombia es que se ha logrado un gran acuerdo de todas las fuerzas de la izquierda del Movimiento Popular. Pacto histórico, ¿no? Un pacto histórico que lleva la candidatura del compañero Cepeda, hijo de un comunista ejemplar, Manuel Cepeda, amigo mío, que lo asesinaron en el año 2002, 2003, me parece, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue asesinado por las bandas contrarrevolucionarias colombianas, las autodefensas colombianas, que eran los grupos fascistas. Él era director de Voz, el periódico de los comunistas colombianos. Lo mataron. Era miembro del buró político del Partido Comunista de Colombia. Entonces queda pendiente. Ahora, en América Latina, como sabemos, o particularmente Sudamérica, hay dos posturas, ¿no? Uno que es pro norteamericano y otro es pro soberanista. Con la elección que, digamos, se ha dado a conocer en Chile, hay cierto recambio también en país hermano de Chile. Bueno, en Chile ha ganado el fascismo, ¿no? Ha ganado la ultraderecha, que es lo más cercano al fascismo. Ellos van a jugar la política a favor de Trump. Lo que hay que ver es que la política de Trump no tiene futuro. Y la política de Trump se va a tener que definir en las próximas semanas. Porque en realidad Trump no va a entrar a Venezuela. Lo que él está haciendo es presionar al máximo para ver si logra doblegar a los venezolanos. O sea, lo que está haciendo es apretar y apretar y apretar todo lo que pueda para ver si finalmente consigue que un segmento de militares venezolanos decidan sublevarse contra Maduro y lo derroten. Pero está buscando apretar y apretar y apretar todo lo que pueda hasta conseguir que un sector de la población venezolana diga, bueno, ya, pues no aceptamos más estas presiones norteamericanas, ya nos tienen hasta acá. Y si se trata de que pagar el precio es sacar a Maduro, bueno, pues que Maduro se vaya, ya, pero queremos ser libres, ya. Entonces, si eso se produce, va a tener alguna alternativa. Pero ya han pasado... Ya van 2 semanas. Más. 7 semanas. Claro. Casi 8 semanas que eso no se produce. Entonces las posibilidades de que se produzca más adelante son muy difíciles. Que Estados Unidos se meta directamente es muy difícil porque China apoya a Venezuela y Rusia también. Y se puede decir, como dicen algunos comentaristas, sí, pero China está muy lejos y no tiene posibilidades de influir, y Rusia también está lejos. No, el problema no es la distancia. El problema es que China ha dicho bien clarito, si Estados Unidos se mete a Venezuela, nosotros nos metemos a Taiwán. Y Corea del Norte ha dicho bien directo, si ustedes atacan Caracas, nosotros atacamos Seúl. Y Rusia ha dicho bien clarito, si ustedes se meten a Venezuela, nosotros tomamos el íntegro del territorio de Ucrania. Ah, bueno, pues entonces ese pleito para Estados Unidos le va a resultar costosísimo y no lo va a poder aplicar. Claro, Lula dijo que si es que pasara eso sería un catastrófico. ¿A qué se refería? Esa es la otra cosa, porque digamos, Venezuela no es Panamá. No es cuestión que vengan 1000 infantes de marina y ocupen el país. No. En Venezuela es un país, y con un país que tiene recursos propios, milicias propias, armas propias, tiene misiles,
Claro. Misiles de alcance medio. Es decir, los venezolanos pueden disparar misiles a Nueva York. Entonces Estados Unidos puede sufrir el efecto de la guerra como nunca en su historia, porque nunca en la historia mundial Estados Unidos ha sufrido una guerra en su propio territorio, salvo la guerra civil en 1800 y pico. Pero las guerras mundiales en el siglo XX no han llegado a Estados Unidos, pero esta sí podría llegar desde Venezuela o desde Cuba, porque esos países tienen misiles que pueden disparar hacia Nueva York. Y entonces Estados Unidos va a vérselas bien complicadas si pretende hacer uso de armas más calificadas contra esos países. Bien, vamos aterrizando ahora a nuestra realidad. Solamente tal vez respuestas breves, porque, a ver, análisis creo que seguramente merecerá, pero ¿cómo le califica ahora al sucesor de Dina Boluarte? Yo dije desde el comienzo que mostraba un cambio de estilo, pero no un cambio de esencia. Es un cambio de estilo porque es un presidente ágil, que visita sitios, que está en lugares, que interviene en cosas, que recibe gente, que dialoga, que contesta, que participa, ya. Pero eso no cambia nada. Eso no cambia nada. Lo real es que la ofensiva delictiva continúa. Sí. Que los crímenes no solamente no han disminuido, Han aumentado. que han aumentado. Y que la violencia sigue. Y que la situación económica sigue. Lo único que ha descendido es el nivel de aceptación ciudadana, que ahora ha caído a 42 puntos cuando tenía el mes pasado 48. Está en caída. Entonces ha bajado. Entonces eso es lo que ha cambiado. Pero en realidad el señor Gerí no resuelve nada. Está haciendo pantalla. Está haciendo número, como se dice. Pero no va a resolver y no tiene condiciones para resolver. El peligro no es el señor Gerí. El peligro es lo que se quiere después del señor Gerí. Incluso hay un riesgo que se ha anunciado a sottovoce, pero Sí, que sí. existe. Es el peligro que no hay elecciones. Sí. Que bajo el pretexto de que la situación es muy complicada, que hay un clima de violencia generalizado, que hay un desorden social, que hay un descontento ciudadano, que hay un clima de corrupción alimentada, que hay desgobierno, entonces es preferible no hacer elecciones, constituir un gobierno de emergencia que por 2 años pacifique el país, con cargo a hacer elecciones en 2028 y 2029. Y entonces poner a la presidencia al presidente del Congreso de hoy, Rospigliosi. el señor Rospigliosi, y detrás de él a los orangutanes de las Fuerzas Armadas para que pongan orden a cualquier precio. Bueno, eso sería la dictadura fascista en todo su esplendor. Podría ocurrir eso. Hay Pero- que estar alertas y preparados. Y no es cuestión de rezar, porque los rezos no nos van a salvar, sino hay que combatir. Sí, ahora, en términos generales, ¿cómo calificaríamos a Gerí? Es decir, ¿a qué representa Gerí y a qué representa Rospigliosi a estas alturas? No, en realidad son formas sutiles, distintas de actuar. Representan a lo mismo. Representan los intereses del gran capital, de la gran burguesía, del imperialismo norteamericano y de las mafias corruptas que tienen en sus manos el poder. Muy bien, don Gustavo. Yo quiero agradecer su tiempo. Tal vez algo más que quisiera remarcar. Entendemos que ya faltan pocos días para la Navidad. Y se viene elecciones 2026, con un cierto peligro que has podido mencionar. Pero en sí, a los peruanos, ¿qué es lo que tenemos que asumir para que este tipo de prácticas mafiosas en el Congreso no se vuelva a repetir?
Bueno, no, lo que hay que asegurar en primer lugar es que las elecciones se realicen con todas las limitaciones y los problemas que hay. Segundo, que de esas elecciones salga un gobierno elementalmente decente, elementalmente popular y elementalmente eficiente. Y que ese gobierno pueda asumir la responsabilidad de encarar los principales problemas del país. Y en tercer lugar hay que asegurar que el Perú se normalice, Claro. que efectivamente en ese contexto haya condiciones para que se estabilice el escenario. Yo creo que en ese marco es posible efectivamente generar una situación de mayor calma y mayor tranquilidad. Hay que maniatar a la ultraderecha, hay que impedir que la ultraderecha siga jugando sus objetivos golpistas, y hay que generar un clima de tranquilidad y orden en función de los intereses nacionales. Por ahora simplemente desear felices fiestas de fin de año a todos los oyentes y decirles que el Perú espera realmente que el 2026 sea un año de bienestar general. Muchas gracias, don Gustavo. Un abrazo. Hasta el Gracias, próximo año. Feliz día. Buen día. Bien, nosotros vamos a continuar porque tenemos algunos videitos que han aparecido para entender lo que se dice de Venezuela y también lo que ya hay y comentarios desde medios, en este caso medios de comunicación de Estados Unidos, ¿no? Fíjense qué es lo que ha dicho, por ejemplo, la presidenta o vicepresidenta de Venezuela, en este caso, Delcy Rodríguez. Yo le digo a nuestros hermanos de Colombia, nosotros estamos listos en Venezuela para la unión. Hace más de 2 siglos que estamos listos y preparados para la unión de nuestros pueblos, para levantar las banderas de Miranda, de Bolívar, de Ayacucho. Estamos listos, presidente Petro, para unirnos. Estamos listos, presidente Lula, para unirnos. Presidenta Claudia, para unirnos. Estamos listos. Hace más de 2 siglos, los venezolanos y las venezolanas. Sigamos ese camino. Sigamos el proyecto histórico que nos dio la vida como naciones libres y soberanas. No abandonemos jamás ese camino. Jamás será vencido. Bueno, eso es lo que ha dicho la presidenta, en este caso de vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Pero en ese mismo pronunciamiento también ha remarcado lo siguiente, no sé si lo tengo acá, hay una nota de prensa, dice, a ver, aquí está. Delcy Rodríguez dice a Estados Unidos, si quieren el petróleo y el gas de Venezuela, tiene que pagarlo, ¿no? Esa es la respuesta que han marcado como línea política internacional en relación a Estados Unidos. Por otro lado, lo dicho por Donald Trump, en este caso de que Venezuela habría robado a petróleos de Estados Unidos, esto ha generado también opiniones dentro propio, digamos, Estados Unidos. Esta opinión dice: Trump afirma que Venezuela robó campos petroleros de Estados Unidos y desata una reacción nacionalista. Las declaraciones de Trump juegan a favor de un principio básico del movimiento revolucionario bolivariano de Hugo Chávez, que Estados Unidos conspira para apoderarse del petróleo de Venezuela. Justamente, varios medios han tomado nota de lo que dijo hace días atrás el señor Trump. Por ejemplo, estamos viendo aquí, publicado por RT, dice: Trump sobre Venezuela, nos arrebataron todo nuestro petróleo. En declaración a la prensa, reiteró que el país caribeño le tomó ilegalmente afirmación que fue repudiada firmemente por Caracas. Otro aquí, ya aparecen una especie de gráficos, dice nuevo nivel desbloqueado, ¿no? Trump dice que Venezuela le robó el petróleo
Venezuela a Estados Unidos. Venezuela nos robó nuestro petróleo, es lo que le diría Trump. Simbólicamente le han puesto una caricatura, digamos en modo águila. Y analistas internacionales dicen, por ejemplo, Estados Unidos desnuda sus intenciones en Venezuela con la confiscación de buques que transportan petróleo venezolano. Estados Unidos desnuda sus verdaderas intenciones acerca o hacerse con el crudo y otras riquezas del país sudamericano, sostiene el analista internacional Ángel Rafael, en razón de que en Venezuela hay una dictadura, algo parecido, o que hay narcotráfico, o que Estados Unidos lucha contra ellas, en realidad era la narrativa para entrar con ese pretexto al país caribeño para extraer petróleo venezolano. Y como hemos visto, la respuesta ha sido bien claro, ¿no? Si quieren petróleo de Venezuela, tienen que pagar, ¿no? Tienen que pagar, ¿no? Ahí está Delcy Rodríguez, dice: si quieren el petróleo y el gas de Venezuela, tienen que pagarlo. Es lo que ha remarcado la vicepresidenta de Venezuela en respuesta a Estados Unidos. Por cierto, hay un video que está circulando en las redes sociales, lo dicho en este caso, por Chávez, nada menos. Vamos a recordarlo. Este país, nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno, tiene una importancia, una importancia grande. Si lo vamos a ver por el lado económico, la primera reserva de petróleo de este mundo. Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes: Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero te estoy hablando de los gigantes petroleros. Ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo. ¿Cómo es que te llamas tú? Elena, como mi madre. Elena, fíjate. Todos los presidentes que por aquí han pasado, desde hace 100 años, y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, comenzando el siglo XX. Después Isaías Medina. Después Carlos Delgado. Antes de él Rómulo Gallegos, un gran escritor. Carlos Delgado lo asesinaron. Y yo, derrocado. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente necesitan ese petróleo. Yo creo que ese es un factor de mucho peso, que no tiene que ver exactamente con el miedo, porque ¿quién le va a tener miedo a Chávez? A nosotros, pues somos gente de paz. Nosotros cuando nos metemos con alguien es porque nos defendemos. Como dice una copla llanera: yo soy como el espinito, esa es una mata en el llano. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. Entonces no creo que sea miedo, sino es parte del juego político. Pero además de eso, Venezuela, además del petróleo, está la parte política. Se trata de lo que algunos llaman el mal ejemplo. El mal ejemplo de Venezuela, ¿ves? Bueno, algunos lo llaman ellos el mal ejemplo. El golpe contra nosotros aquí
lo lanzaron y quizás se apresuraron un poco. ¿Tú sabes por qué? En mi criterio, antes de que ganara Lula las elecciones. Porque fue el golpe de 2002, siendo Lula candidato. Bueno, pasó lo que pasó, gana Lula, y luego comienza un proceso de un despertar, un renacimiento del proyecto Sur, o del proyecto Suramérica, que tenía más de 100 años y mucho más que defenestrado, cercenado. ¿Cuántos golpes de Estado dieron aquí, en este continente? ¿Cuántos han dado? Y todos, sin excepción, planificados desde Washington. Bueno, ahí está, ¿no? Cada quien va a sacar su conclusión, pero lo cierto es que han traído a la memoria de todo lo que ya había advertido, en este caso, el señor Chávez, ¿no?, en relación a Venezuela. Aquí ya otros también han comentado de lo que ha dicho Donald Trump, ¿no?, de tomar el petróleo a la fuerza. Atención. Lo más importante, se les cayó toda la narrativa del narcotráfico. Acaban de matar 8 personas, ya van casi 90. Y saben que prontico les van a abrir investigación en el Congreso, porque tienen que explicarlo, porque son 90 personas en donde no aparecen testigos, no aparece droga, no aparece nada, no aparece ninguna acusación, no aparecen antecedentes, nada, nombre o nada. Son 90 pescadores que los han matado. Pero la explicación es simple, o sea, dime que le está pasando por el cerebro al idiota este de la Casa Blanca, pues el tipo es idiota. O tiene una sobreestimación de su ego tan terrible que de verdad se creen dueños del mundo, policía. Hay un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados. ¿Quién coño son ellos? ¿Quiénes son ellos? Y repito, Venezuela pertenece a un organismo que se llama la OPEP. Venezuela pertenece a la Organización de las Naciones Unidas. Venezuela pertenece a varios protocolos internacionales. O sea, este se la está tirando a la torera. Y hay que decirle algo más al señor Donald Trump, a ese loco de mierda que está en la Casa Blanca. Hay que decirlo muy claro. Señor, no estamos en los tiempos de Irak, no estamos en los tiempos de Libia. Y de verdad, la invencibilidad de ustedes está hoy cuestionada. ¿De verdad no lo han pensado? ¿De verdad no habrá nadie que se le sienta al lado y le diga, mire hermano, eso no puede ser, usted no puede seguir haciendo esto? Es una locura, hermano. De verdad se los digo. Y al pueblo norteamericano, que hubo una movilización bien importante y hay un enorme rechazo a la política de guerra que tiene Donald Trump, solamente le pedimos movilícense. Movilícense. Porque una guerra, repito, en las condiciones económicas que tiene ese pequeño grupo, que lo que ha hecho es enriquecerse a costa de los impuestos y a costa del norteamericano, del pueblo norteamericano, así como lo oyen, esos señores van a tener que en algún momento tratar de robar por todos lados. Ejercen la piratería, se convirtieron en bucaneros, pues ya no les importa. Ya nos habían robado en una ocasión, nos robaron unos petroleros una gasolina que venía, en plenas sanciones, o lo que llaman medidas coercitivas unilaterales criminales. Y este señor otra vez, burdo, porque es burdo, es estúpido, es idiota, tiene una reacción de ese tipo en contra de Venezuela. Finalizando el año, Venezuela movilizándose, porque les repito, nosotros estamos permanentemente alerta. Y yo le repito a la Casa Blanca, le repito al Departamento de Estado, y si es que hay gente pensante allí, no lo hagan. O sea, voltea a alguien a decirle al señor Donald Trump que está loco, desesperado, la economía norteamericana está cayendo, pero a pasos agigantados. Aparte de eso, están comenzando a aparecer las fotos del señor Trump con menores de edad, con el caso Epstein, y eso también lo tiene loco. Ustedes verán qué hacen. Es lo que también se ha difundido mucho, pero aquí hay otro. En este caso, en la ONU, ¿no? En este caso, Samuel Moncada denuncia la amenaza de bloqueo naval de Trump
contra Venezuela. Y ahí remarcó también la intención de Estados Unidos por tema de Venezuela. El 16 de diciembre de este año, el presidente de los Estados Unidos de América anunció al mundo que las tierras y el petróleo venezolano le pertenecen y que deben serle entregadas de inmediato, pues en caso en que no se cumplan sus órdenes, la armada más poderosa de la historia efectuará un bloqueo naval y aéreo a Venezuela. Con la confesión pública de este acto criminal, el presidente de los Estados Unidos de América pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela. No existe un instrumento jurídico que quede en pie frente a esta monstruosa declaración. La Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Constitucional Internacional, las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, la jurisprudencia de las Cortes Internacionales y la Convención del Derecho del Mar, todos. Se trata de una grotesca ofensa violatoria de toda norma civilizacional. Eso es el colonialismo, un crimen de agresión. Los Estados Unidos de América están imponiendo el caos y la destrucción en las relaciones internacionales del mismo modo en que lo hicieron los actores malignos previos a la Segunda Guerra Mundial. La diplomacia de las cañoneras no tiene cabida en el siglo XXI. La República Bolivariana de Venezuela defenderá su soberanía, integridad territorial e independencia en todos los campos necesarios con el fin de mantener la paz y la seguridad de la nación y restringir la seguridad internacional. Es lo que remarcó en este caso el vocero diplomático de Venezuela. Hace días también la presidenta de México se ha pronunciado en cuanto a lo dicho por Estados Unidos por caso Venezuela. Vamos a escuchar qué es lo que también remarca como país, en este caso integrante de la ONU, y sobre todo qué postura tiene en campo internacional. Por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición. No, pues esperemos que no se dé. Hay que velar todos, el mundo entero debe velar, porque no haya una intervención y que haya una solución pacífica a cualquier controversia. Sí podemos buscarlo, obviamente lo que buscaríamos es todos los países de América Latina. Es indispensable garantizar la paz y la soberanía de los pueblos, que no solamente es la Constitución mexicana, sino los fundamentos también de los tratados internacionales y de el fundamento de la Organización de Naciones Unidas. También es importante, si nosotros siempre podemos estar como un punto de negociación, de reunión, si así lo consideran las partes.
sea, las partes tendrían que proponernos y si no, pues buscar mediadores que permitan pues evitar cualquier conflicto en la región. En este caso la nota dice: Estados Unidos persigue tercer petrolero cerca de Venezuela. Se trataría de la embarcación de la bandera panameña Bella 1, que navegaba rumbo a la costa venezolana para cargar crudo. Es lo que dice. Y también no quería compartir con ustedes lo que había dicho ante la pregunta: ¿qué postura tendría como presidente de la República en el Perú el señor Johnny Lescano, ¿no? En todo caso, vamos a repasarlo. Quiero ir al campo internacional. ¿Qué postura tendría, digamos, como presidente de la República, don Johnny Lescano, un puneño de quechos aymaras y uros, en relación Venezuela? Hace días atrás se discute una especie de invasión de parte de Estados Unidos hacia ese territorio del hermano país de Venezuela. Yo realmente, a ver, yo no comulgo con Maduro. Yo creo que es un individuo que le ha hecho mucho daño a su país. Mira cuántos millones de venezolanos están afuera sufriendo. Tú ves en las carreteras en el Perú andando con sus guaguas ahí, no sabiendo a dónde ir, en situaciones difíciles. Ese tipo le ha hecho mucho daño a su pueblo. Yo creo que este señor debía irse del gobierno. Debía su mismo pueblo sacarlo. No, es un gobierno desastroso. No por eso voy a decir que otros países que son más poderosos bélicamente, es decir, en armamento, en poder económico, se metan y hagan lo que les da la gana, ¿no? No, Estados Unidos puede estar en desacuerdo, en acuerdo, pero no creo, es muy peligroso apoyar de que un país de esta naturaleza con tanta potencial de armas se meta a un país, por más que haya justificación, por más que sea un desgraciado ese presidente, es muy peligroso, puede hacer con otro lo mismo, con otro lo mismo, y esto se va a normalizar, es decir, ya vamos a ser colonos de estos señores. No, eso tampoco se puede permitir. Yo creo que puede haber reclamo, como yo estoy reclamando. Ese señor ya debía irse del gobierno, el señor Maduro. Pero no por eso está bien que un país extranjero se meta a otro país. Eso no corresponde. Creo que la convivencia internacional tiene otras reglas y no las reglas que permanentemente el señor Trump, el presidente de la República de los gringos, dice, ¿no? Y habla tontería y media a veces. No, eso no corresponde. Eso es muy peligroso porque, repito, eso en algún momento nos pueden hacer a nosotros o a otros países del mundo. Bueno, es lo que dijo el señor Johnny Lescano, ¿no? Desde su perspectiva, su, digamos, análisis político que ella pudo tener. Bien, yo me despido. Este es nuestro programa, digamos, del inicio de semana, hoy 22 de diciembre. La entrevista que se dio a señor Lescano fue 7 de diciembre. Ya han pasado varios días. Entonces, vamos viendo qué pasa en campo internacional. Pero ya volveremos lo que está pasando aquí en el, digamos, netamente en Perú. Caso gobierno de señor Geri es un desastre, un calco y copia de Dina Boluarte, pero va una vez más al fracaso en razón de que las leyes pro crimen siguen siendo cuestionados por el hecho de que todo lo que ha hecho como entre comillas presidente de poder impulsar programas de contingencia contra la criminalidad, que finalmente en la práctica no funciona porque hay leyes que continúan, y tal es así que en la aprobación de como entre comillas presidente ya está en descenso, ¿no? Tenía 45-48% de apoyo, hoy tiene 40%. Entonces, vamos a decirlo, a estas alturas, un fracaso. Entonces, habrá más información para repasar y lo que viene. Y esperamos de aquí en adelante también entrevistar a otras personalidades que puedan, digamos, disponer de tiempo, a algunos candidatos para escuchar sus planteamientos de lo que viene para 2026. Dicho eso, me despido, un fuerte abrazo a todos, nos vemos más tarde.